Bueno, buenos días, hermanos. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios de el Sermón del Monte. Sabéis, muchos de los que estáis aquí, que venís habitualmente, pues sabéis que estoy haciendo unos estudios del Sermón del Monte. Así que hoy me gustaría que abras tu Biblia en el Sermón del Monte. Seguimos en el capítulo 5 de Mateo, aunque el Sermón del Monte abarca desde el 5, 6 y 7. Pero vamos a ir viendo hoy el siguiente tema, Mateo capítulo 5, de los versículos del 21 al 26. Y para situarnos un poco, por si hay algunos que se ha despistado o no ha venido o se ha olvidado, como puede ser también. Bueno, bien, nos encontramos estudiando las enseñanzas que Jesús dio en su sermón o en su enseñanza más larga, el Sermón del Monte. Y aquí podemos encontrar a Jesús, que es el rey del reino, enseñando a sus ciudadanos cómo deben comportarse. Es decir, el rey del reino enseñando a los ciudadanos del reino. Y en este sentido, en cómo deben conducirse esos ciudadanos del reino de los cielos, es en el que van dirigidas todas las enseñanzas de Jesús. Él se va a enfocar a lo largo de todo el Sermón del Monte en hablar al corazón. Él va a destacar que lo importante es que una persona actúe no solamente de fachada, sino porque en su interior hay algo que le mueve a hacer las cosas correctamente. Lo que importa es el corazón. Y es ahí por donde va a apuntar Jesús todas sus enseñanzas, y en la sección que vamos a empezar ahora, desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 5, que sería el versículo 48, Jesús va a comenzar a hablar y a hacer una serie de ilustraciones para centrarse mucho en qué hay dentro del corazón del hombre. Hoy vamos a comenzar con esta sección donde hay 6 contrastes. Hay 6 contrastes, hoy vamos a ver uno de ellos, y no sé si os sonará, pero cada uno de los contrastes comienza de la misma forma. Jesús comienza diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En cada uno de los contrastes de las ilustraciones va a utilizar esa fórmula. Jesús va a decir: oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo. Y Jesús lo que quiere hacer es demostrar el gran contraste que hay entre lo que Dios había enseñado en la ley, en su palabra del Antiguo Testamento, y lo que los judíos estaban haciendo por sus tradiciones y enseñanzas. Al contrario que la justicia externa, superficial y falsa que caracterizaba a los judíos, Jesús quiere enseñar que lo que Dios demanda de nosotros es la justicia interna. Porque si no existe esa justicia dentro de nuestro corazón, podríamos decir que no existe realmente en ningún sitio, ¿verdad? De nada sirve que hagamos las mejores acciones y las mejores obras del mundo si en nuestro corazón solo hay un orgullo, una vanagloria, una superioridad, un egoísmo. En nuestros días esto es algo que vemos mucho. ¿Sabéis? Estamos en la época de las redes sociales, y ¿sabéis lo que se muestra en las redes sociales? Las redes sociales muestran lo que yo quiero que muestren. No sé si os habéis dado cuenta de esto, pero la red social y mi red social va a mostrar lo que yo quiero que tú veas. Y yo ahí no voy a poner ninguna foto de mí despertándome por la mañana despeinado con la cama sin hacer. Yo voy a poner una foto con la cama hecha, con bien vestido, bien peinado y diciendo buenos días. Y la gente se piensa que esa es mi vida. Nunca vamos a mostrar nada negativo, ¿verdad? En esta época todo está bien, todo es perfecto, todo es correcto, pero la realidad es que la gente está rota. La gente no es tan feliz ni es tan perfecta como muestran sus redes sociales. Y Jesús, que es Dios, Jesús, que conoce nuestros corazones, va a enseñarle a la gente y va a decirles: mirad, lo que yo veo, lo que a mí me importa es lo que hay dentro de tu corazón. Los fariseos estaban, por así decirlo, eran los expertos de las redes sociales de la época, valga la distancia, pero ellos eran capaces de mostrar o parecer lo que no eran realmente por dentro. Esto era lo que le pasaba a los fariseos. Sus acciones eran realmente admirables,
pero en su interior estaban llenos de hipocresía y habían olvidado lo que las Escrituras enseñan acerca de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que nos hablan de esto. Fijaos, lo he puesto aquí para que lo puedas leer directamente y lo ves, pero si quieres buscarlo en tu Biblia es literalmente lo mismo. Primera de Reyes 8:39 dice: escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios conoce nuestro corazón. Esto lo dice Salomón. Primera de Crónicas 28:9, David, hablando a su hijo Salomón, dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. El Señor conoce nuestros corazones. Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. O Jeremías 17:10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios se interesa sobre todo por cómo somos en nuestro interior. Eso es lo que más le interesa a Dios, por lo que mueve nuestras acciones. Un buen acto externo, algo que yo hago, realmente solo es validado delante de Dios cuando refleja lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y es por eso que Jesús tiene que plantarse ante los orgullosos escribas, ante los orgullosos fariseos, porque ellos hacían muchas obras visibles, pero no tenían un corazón conforme a lo que caracteriza o debe caracterizar a los ciudadanos del reino. Y eso ya lo hemos visto en anteriores estudios. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? El Sermón del Monte comienza con una cosa llamada las bienaventuranzas. Y ahí se describe cómo es el corazón de los verdaderamente creyentes o de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Dice que son pobres de espíritu, que lamentan el pecado, que lloran por el pecado, llenos de misericordia, con hambre y sed de justicia, etc., etc. Ese no era el corazón de los fariseos. El corazón de los fariseos, luego veremos más adelante en el capítulo 6, que dice que es un corazón de hipocresía, de fachada, de mentira. Así que antes de seguir, y esto me gusta hacerlo, y me gustaría que no se quede solamente en una pregunta al aire, sino que realmente la recojas y tú reflexiones sobre ella, te voy a lanzar una pregunta que tú tienes que quiero que pienses, y es: ¿qué es lo que te mueve a hacer cada cosa que haces? ¿Qué hay en tu interior, en tu corazón? ¿Estás haciendo las cosas porque te gusta que te den una palmadita en la espalda? ¿O quizás por algún otro interés? Porque el Señor sabe por qué haces lo que haces. El Señor sabe qué mueve tu corazón para hacer cada cosa que haces. Y este es un tema muy interesante que podemos reflexionar, y no solamente se limita al ámbito de la iglesia. No te equivoques, aplícalo también en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones con tus amigos, en tus relaciones de pareja. ¿Qué mueve tu corazón en cada momento y qué pretendes con cada cosa que haces? Ahora, llegados a este punto, seguro que los oyentes de este sermón, especialmente los fariseos y escribas, que son a los que Jesús está ahora mismo dirigiéndose, probablemente ellos no entendían a qué se refería Jesús con estas enseñanzas que apuntaban al corazón. Así que Jesús dedicó un tiempo, y además pues no corto, a confrontar y a exponer sus motivaciones y sus principios defectuosos que les habían apartado realmente de lo que dice la palabra de Dios. Ellos habían cogido su tradición y su interpretación de la ley como la verdad, y habían apartado la verdad de la palabra de Dios.
Jesús comienza diciendo 6 veces, oísteis que fue dicho. Y esto hace referencia a las enseñanzas y tradiciones de los rabinos judíos de esa época. En cada una de estas frases vamos a ver que Jesús compara la tradición y la interpretación judía y humana, que es errónea, con la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús aquí no está modificando o añadiendo nueva enseñanza a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque además, en el anterior estudio que estuvimos viendo, vimos que Jesús en los versículos del 17 al 19, que lo puedes tener aquí en tu Biblia y lo puedes leer, dice que Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, si acaba de decir el Señor Jesús que no ha venido a contradecirla ni a abolirla, ahora acto seguido no va a hacerlo, sino que lo que va a hacer va a ser explicarlo de forma correcta. Va a enseñar a estos líderes acerca de que las Escrituras dicen la verdad, pero su tradición e interpretación no. Así que vamos a comenzar con esta primera de las 6 enseñanzas que hemos visto, y hoy le he puesto el título de El odio y sus consecuencias. Jesús va a hablar acerca del asesinato, el odio, la ira, y vamos a ver qué podemos aprender de estas palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, si lo quieres seguir con tu Biblia, esto no lo tengo en la pantalla, dice así: Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca o necio, en alguna otra traducción, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Posiblemente alguno de vosotros que esté utilizando Reina Valera os habéis dado cuenta que el título que pone encima de esta sección es Jesús y la ira. Sin embargo, yo he puesto el odio. Hay otras versiones que ponen el odio. ¿Y por qué he puesto el odio? Porque, yo creo que el odio es más una palabra que va enfocada a lo que Jesús quiere transmitir más que la ira. Y para que todos estemos pensando en lo mismo cuando hablamos de ira o de odio, vamos a hacer una aclaración y así todos estamos pensando en lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre la ira y el odio? Y aquí he hecho una pequeña tabla, ¿vale? Cuando hablamos de ira, hablamos de una emoción que surge en algún momento ante una injusticia, una frustración o una amenaza. Algo momentáneo que aparece en nosotros, algo que me hacen injustamente y entonces aparece esa ira. Es algo que normalmente es temporal, que aparece en situaciones incómodas o cuando nos sentimos amenazados. Y es verdad que si no se maneja bien puede acabar en un problema, en una agresión, en que tú esa ira acabes haciendo o agrediendo a alguien, ¿verdad? Mientras que el odio es una emoción más intensa. Por así decirlo, el odio se cocina más a fuego lento. No tanto como la ira que explota en algún momento, sino que el odio va poquito a poco comiéndonos por dentro. Provoca una fuerte aversión contra una persona, contra una idea o contra una situación. Está más arraigado en nosotros que la ira y es persistente e implica un constante pensamiento negativo hacia una persona, una situación o algo que tú tienes odio. Genera repulsión, genera desprecio y deseo de dañar o que sufra la otra persona. Cuando tú odias a una persona, le deseas el mal. Y cuando le pasa algo dices, anda, se lo merecía. Ese es el odio. Y creo que eso es a lo que realmente hace más referencia
cuando estamos hablando de estos versículos. El odio que está en nuestro corazón es el que puede generar ese problema. En resumen, la ira y el odio son emociones parecidas pero distintas, mientras que la ira es una emoción que puede ser temporal por una injusticia. El odio implica algo más profundo, algo más persistente que está en nuestro corazón hacia una persona o hacia una situación. Y estamos hablando aquí que Jesús está apuntando a nuestro corazón. Hoy vamos a ver cómo el odio tiene consecuencias para nuestra vida. El odio tiene consecuencias muy negativas para nuestra vida. Vamos a ver 3 cosas que podemos sacar de estos versículos. Lo primero es que el odio afecta... Esto se va cuando quiere. El odio afecta a nuestra relación o a nuestra opinión de nosotros mismos. Es decir, el odio a la primera persona que daña es al que lo tiene, a ti mismo. Dice los versículos 21 al 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. El primer delito del hombre, del ser humano, fue un homicidio, ¿verdad? Vemos en Génesis capítulo 4, Caín mató a Abel. Y desde ese momento el asesinato, el homicidio, ha estado siempre presente en toda la humanidad. No hace falta que nos vayamos a películas de acción, no hace falta que nos vayamos a situaciones extremas. Estoy 100% seguro de que hoy, si abrimos cualquier periódico, no soy vidente ni nada, pero hoy en el telediario de cualquier cadena habrá alguna noticia de algún asesinato, de algún homicidio, algún suceso trágico en el cual acaba con un asesinato de alguna persona, ¿verdad? Así que Jesús aquí directamente comienza citando el 6.º mandamiento de la ley de Moisés. ¿Cuál es el 6.º mandamiento? No matarás. ¿Sabéis una de las frases más utilizadas cuando tú confrontas a una persona o cuando le estás diciendo a una persona: oye, esto lo estás haciendo mal? Ellos suelen contestar con una frase que dice: bueno, vale, sí, es verdad, pero que tampoco he matado a nadie. Es decir, oye, que sí que es verdad, que lo he hecho mal, pero tampoco he matado a nadie, tampoco es tan grave. ¿Por qué? Porque en nuestro entendimiento sabemos que matar es algo realmente grave, que atenta muy gravemente contra Dios, ¿verdad? No sé si os suena esa frase. Cuando estás confrontando, les dices: sí, me he equivocado, pero tampoco es tan grave, no he matado a nadie. Generalmente, si hay un mandamiento que todos cumplimos de los 10, generalmente es el 6.º. Probablemente no cumplimos ningún otro más, pero el 6.º en general lo cumplimos: no matarás. Pero Jesús aquí, citando este versículo, va a darnos una lección muy, muy importante. A todos nosotros. A los fariseos primeramente, a los escribas en ese momento, pero a ti y a mí que estamos escuchando esta mañana también nos quiere dar una lección muy importante. Fijaos, si había algún delito o algún pecado que los fariseos decían que no habían cumplido, seguramente era este: no matarás. Ellos no se sentían culpables de haber matado a nadie. Además, ellos se centraban siempre en que este mandamiento lo único que hacía referencia era a la acción en sí de matar literalmente a una persona, a la acción de matarla, lo cual en sus mentes ellos pensaban que esto pues no eran culpables de ello. El problema es que, como estamos viendo en todo este estudio, ellos seguían constantemente enfocados en su punto de vista de justicia externa. En sus mentes lo que importaba única y exclusivamente era lo que se veía por fuera. Nunca se paraban a mirar qué es lo que había en su interior, y es ahí donde Jesús quiere apuntar. Así que Jesús
comienza con esa frase, habéis oído que se dijo, pero luego en el versículo 22 aparece ya la otra frase, pero yo os digo. Pero yo os digo, aquí Jesús, como hemos dicho, no está contradiciendo la Escritura, lo voy a repetir para que quede claro, sino que está mostrando que la tradición y las enseñanzas rabínicas de ese momento estaban equivocadas, porque se centraban solo en el exterior de las personas. Y ahora Jesús lo que va a hacer va a ser enseñarnos a todos nosotros que el asesinato es mucho más profundo que simplemente el acto físico. Porque el asesinato siempre se origina y tiene un primer paso en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabéis? El asesinato siempre va a comenzar en el pensamiento y no en el acto. El asesinato comienza primero en un pensamiento negativo de odio hacia otra persona, que al final puede llegar a hacerse realidad. Así que esta declaración de Jesús estoy seguro de que impactó muchísimo a las personas que lo estaban escuchando. Porque según esto que está diciendo Jesús, incluso un ciudadano modelo y respetuoso de la ley, como eran los fariseos y los escribas, no tenemos que olvidar que los fariseos y los escribas eran el modelo de la sociedad, eran la crème de la crème, pues según esto que está diciendo Jesús, incluso ellos podrían, delante de Dios, ser tan culpables de asesinato como uno que estaba condenado de homicidio y esperando a ser probablemente crucificado. Porque a veces cometemos ese error, ¿sabéis? Y esto es muy típico de nosotros, de los seres humanos. Nos sentimos cómodos comparándonos con otras personas que son más malas que nosotros, que son peores que nosotros, que hacen las cosas peores. Y eso hace que nosotros nos sintamos un poco menos malos. Los fariseos lo hacían constantemente. Ellos se comparaban con los ladrones, con los injustos, con los adúlteros y se enorgullecían de su propia justicia y pensaban que ellos eran muy buenos. Pero Jesús tiene que enseñarnos que hasta las mejores personas, las que parece que lo hacen todo bien, en su corazón pueden tener pecado. Y por tanto, si en su corazón tienen pecado, tienen el mismo problema que todos los demás. Somos condenados. Porque fijaos cómo define Jesús el homicidio. Y ahora quiero que vuelvas a hacer una introspección o un ejercicio de pensar en ti mismo de una forma real. Tú en tu cabeza, sé honesto contigo mismo y dime si estas 3 definiciones que Jesús hace del asesinato tú nunca las has hecho en tu corazón. Porque Jesús dice que el asesinato comienza con el enojo, con la difamación o con la crítica. Mira, fíjate, dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Aquí Jesús se está refiriendo quizá a esa ira que estábamos hablando, ese sentimiento más explosivo de una injusticia, de enojo. Alguien que ha hecho algo en contra de nosotros o simplemente alguien que no nos cae bien. Hay personas que a veces nos irritan y no sabemos por qué. Esa ira, ese enojo, se puede convertir en un rencor que hace que la persona que la sufre se niegue a perdonarle y rechace esa reconciliación con su hermano. Eso es lo que en Hebreos 12, versículo 15, se llaman las raíces de amargura. Ese enojo, dice Jesús, que es una forma de asesinato en el corazón. Por lo tanto, nos hace culpables. Lo siguiente es, dice el versículo, cualquiera que diga raca o necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. La palabra raca parece ser que no tiene una traducción literal a nuestro idioma, porque hay muchas traducciones que lo ponen de diferente forma, pero podría ser necio, insensato, inútil, tonto. Es decir, es una expresión para despreciar a otra persona. Para que nosotros lo entendamos, cualquiera que falta el respeto o insulta de forma deliberada a una persona con el objetivo de despreciarla o causarle daño,
es culpable de asesinato en el corazón, según nos está diciendo aquí Jesús. Y cuidado con la crítica, porque Jesús dice también, cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. La palabra es fatuo. Cualquiera que diga fatuo a su hermano, y no solo se debe tomar como un insulto, simplemente, como lo podríamos decir en el anterior, de Raka, no, sino que fatuo tiene una connotación más de difamación, de intentar hacer ver que la forma de vivir de esa persona es mala. Incluso tú intentando dar falsos testimonios o algo para que esa persona acabe siendo criticada por tu parte. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros nos confrontamos con estas palabras de Jesús, no nos queda otra que inclinarnos ante Él y reconocer que todos en algún momento somos culpables, que no somos justos y que en nuestro corazón, en algún momento de nuestra vida, ha habido hueco para alguna de estas cosas. Esta enseñanza de Jesús nos muestra nuestra necesidad de que alguien nos redimiera, nos salvara, porque nuestra justicia y nuestro corazón no son dignos de poder presentarse ante un Dios perfecto con esto. Ahora Jesús continúa hablando también sobre cómo el odio tiene consecuencias en nuestra vida. Como vemos, el odio no solamente hace añicos nuestra propia justicia y nos muestra que somos culpables, nos muestra que somos dignos de condenación, sino que también tiene consecuencias con nuestra relación con Dios. El odio afecta a nuestra relación con Dios. Versículo 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos tener en mente que Jesús está confrontando a estos escribas y fariseos, y una parte fundamental de su vida religiosa y de su vida, porque la religión era su vida, era ofrendar sacrificios en el altar. Prácticamente todo lo que hacían se centraba en los sacrificios y en las ofrendas. ¿Os dais cuenta? Sacrificios y ofrendas, es decir, los fariseos estaban centrados en esos actos externos. Eso era lo que les importaba. Y Jesús va a confrontarles diciéndoles que nada tienen que ver, de que nada sirven esos sacrificios externos si su corazón no está alineado con Dios. La escena de llevar su ofrenda al altar era muy conocida y muy común entre los judíos. Lo más probable es que nosotros, cuando leemos tu ofrenda al altar, estamos pensando en una ofrenda económica porque es lo que nosotros actualmente hacemos, pero no era así. Cuando aquí se refiere a su ofrenda al altar, era un cordero, probablemente un animal, para ser sacrificado. Cuando esta persona, ese fariseo, escriba o cualquier persona llevaba ese animal, lo ponían allí en el altar, ponían sus manos encima y el sacerdote lo sacrificaba en lugar de esa persona, para que se ofreciera a favor de esa persona. Y Jesús les está diciendo, si en ese momento, justo antes de que se realice el sacrificio, en el momento en que tú ya has llevado el cordero, en el momento en que estás ahí preparado para ese sacrificio, tú te acuerdas de que hay alguien que tiene algo contra ti, lo primero y más necesario, antes de nada, es solucionar ese problema, para después ponerte en paz con Dios. ¿Sabéis? Este siempre ha sido el requisito de Dios. De nada sirve el sacrificio de un corazón falso que no está dispuesto a perdonar a sus hermanos mientras pide perdón por él mismo. Mira la frase que dice Jesús, porque esto nos hace daño a veces. La frase de Jesús es, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, aquí está hablándole a la parte inocente. Ahora veremos los siguientes versículos que le dice a la parte culpable algo más. Pero aquí le está hablando a la parte inocente. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú en ese momento te acuerdas, para.
Debes hacer todo lo que está en tu mano para intentar reconciliarte con tu hermano, aun cuando ellos son los que tienen algo contra ti. Y evidentemente, esto es obvio, no podemos obligar a nadie a que cambie su corazón, pero nuestro esfuerzo debe ser siempre el de intentar hacer lo posible por arreglar la situación. Ahora, la pregunta nuevamente que debemos hacernos nosotros hoy es, ¿estamos dispuestos nosotros a aplicar esto en nuestra vida? Estoy seguro de que mientras estamos estudiando esto, a mí me ha pasado también, nos vienen situaciones de nuestra vida a la cabeza, nos vienen personas a nuestra cabeza y está claro que hay situaciones complicadas, que no se solucionan en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pero la cuestión que debemos plantearnos es, ¿estamos aquí en esta mañana mostrando nuestra gratitud y adoración mientras tenemos algún problema que está afectando a nuestra relación con Dios? Porque este siempre ha sido el requisito desde el Antiguo Testamento y los judíos lo sabían o debían saberlo, porque Dios ya había hablado de este tema con los judíos. Dios exigía que abandonaran el odio y que buscaran la reconciliación con sus hermanos antes de poder estar bien con Él. El corazón siempre fue lo más importante para Dios, no las acciones. Fijaos, 1 Samuel 15:22 dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo tener una relación sana y correcta con Dios? Pues Jesús aquí está diciendo, para e intenta solucionarlo. ¿Estás haciendo todo lo posible para solucionarlo o simplemente lo estás dejando pasar? Aquí Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros de que debemos buscar esa reconciliación. Pero Jesús también va a seguir hablando, no solamente a la parte inocente, sino que ahora en los siguientes versículos va a hacer una referencia a la parte culpable de ese problema. Porque el tercer aspecto que vamos a ver es que el odio no solo nos afecta a nosotros mismos, no solo afecta a nuestra relación con Dios, sino que afecta principalmente a nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos. Dice el versículo 25 y 26, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Aquí Jesús está poniendo un ejemplo también muy cotidiano y de costumbre en la época. Si somos conscientes de que alguna persona tiene algo contra nosotros, es un momento de arreglarlo ahora, hemos dicho. Eso es lo que dice hacia la parte inocente, el versículo 23 y 24. Pero aquí el enfoque es diferente y aquí se dirige directamente a la parte culpable. Mira, si eres tú el que tiene la culpa de ese problema, tu deber es intentar arreglarlo. No tenemos excusa. Ya sea que alguien tiene un problema con nosotros o que nosotros tenemos un problema con ellos, nuestro deber es intentar arreglarlo. ¿Sabéis? La ley romana de esa época daba derecho a las personas a que si se sentían atacadas, humilladas o damnificadas por otro, pudieran llevarlo ante un juez y generar o hacer un juicio. Aquí Jesús está utilizando esa ilustración para advertir y decirle, mira, tu deber es resolver el problema en el camino, es decir, antes de que comience el juicio. Porque una vez que haya comenzado el juicio, ya el tribunal será el que dicte sentencia. Nuestro deber es saldar la deuda antes de que comience ese juicio, porque si no, probablemente ese juez nos mande al alguacil a la cárcel, como dice el texto. Este ejemplo nos está hablando sobre cómo el pecado que hemos podido cometer contra otra persona tiene una necesidad, o Jesús nos llama a la necesidad de intentar resolverlo, para no enfrentarnos ante esa sentencia de parte del juez, en esta ocasión el juez con mayúsculas, ¿verdad? Y ahora, llegados a este punto, donde hemos visto que el odio afecta a nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, puede ser
que os sintáis igual que yo. Nos sentimos abrumados, nos sentimos incompetentes, nos sentimos, no sé, mal, porque no somos capaces de mantener ese estándar. Jesús, que es Dios y que conoce el corazón del ser humano, ha comenzado a mostrarnos que por más que nos sintamos buenos, no somos tan perfectos. Por más que tú empieces diciendo, no, mira, no matarás, y tú levantes la mano y digas, yo eso lo cumplo. Mentira. Ni siquiera eso somos capaces de cumplir. Ni siquiera el aparentemente más fácil de cumplir de los mandamientos somos capaces de cumplirlo porque nuestro corazón no está bien. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos fallado en cualquiera de esos aspectos que hemos estado hablando. Todo lo que Jesús está enseñando en esta porción y en el Sermón del Monte tiene como objetivo mostrar que la norma absolutamente perfecta de la justicia de Dios es imposible de cumplir. Jesús quiere abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta de lo absolutamente imposible que es poder cumplir con esas normas por nuestras propias fuerzas. Él está haciendo añicos nuestra propia justicia, para así llevarnos a su justicia, que es la única aceptable ante Dios. Todo ser humano, o a todo ser humano en la palabra de Dios, se le ordena a vivir de acuerdo con la norma divina y perfecta que la ley enseña. Pero pronto, cuando nos ponemos a estudiarla, nos damos cuenta de que es imposible, que el hombre no puede cumplir con todos esos mandatos. Así que Dios mismo tuvo que proporcionar una solución para todos nosotros, proporcionar el cumplimiento de su ley a través de su Hijo Jesucristo. Fijaos qué cosa más maravillosa. El demandador de justicia también es el dador de justicia. El legislador también es el redentor. Por ese motivo estamos aquí en esta mañana, reconociendo que es por Él y es por su sacrificio que nosotros somos justificados, no porque seamos mejores que nadie, sino porque Él lo hizo por nosotros. Estamos recordando que Jesús supo que no seríamos capaces de cumplir con con esas normas divinas. Así que vino al mundo para poder cumplirlas por nosotros y entregarse en una cruz, ocupando el lugar que merecíamos. Pero también vamos a aprender hoy una cosa, y es que no debemos quedarnos simplemente con un sentimiento de resignación. No debemos caer en el error de autocompadecernos y decir, ay Señor, menos mal Señor, y estamos agradecidos, Señor, gracias porque viniste aquí a morir por nosotros, pero también estamos llamados a actuar, porque los ciudadanos del reino están llamados a actuar como ciudadanos del reino. Y Jesús está diciendo aquí que no podemos volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado y como si no hubiéramos escuchado nada en esta mañana. Jesús está llamando a la acción a sus oyentes y en esta mañana está llamándolos a la acción a nosotros. Así que yo te voy a poner deberes. Si hay alguna situación que te ha venido a la mente durante este estudio, si hay alguna persona que te ha venido a la mente durante este estudio, ponte manos a la obra y actúa. Ponlo en oración en esta semana. Y te animo a que busques o intentes buscar una situación adecuada para poder intentar solucionar este problema. Yo sé que hay problemas que no son fáciles de solucionar, pero también estoy seguro que esa es la voluntad de Dios. Él nos llama a ser personas que buscan activamente la reconciliación con los hermanos, que buscan actuar para reconciliarse con sus familiares, con sus hermanos, con sus amigos, y habrá situaciones que no serán fáciles, muy complejas, pero también que si la intención de nuestro corazón es actuar conforme a la palabra de Dios y estar dispuesto a hacer lo posible por arreglar ese problema, Dios va a actuar y Dios va a bendecir cada decisión que tomemos y cada palabra que pronunciemos. Así que en esta mañana estamos agradecidos porque el Señor Jesús vino para darnos de su justicia, aquella que no podíamos dar, aquella que no podíamos alcanzar,
pero también que podamos ser valientes y demostremos que en nuestro corazón hay un objetivo, un deseo de agradarle a Él y de vivir como ciudadanos de su reino, no como personas que les da igual exactamente lo que piense el otro del otro. Hay muchas personas que dicen, bueno, a mí, ¿qué más me da? Yo hago lo que me dé la gana y que piensen lo que quieran. No es esa la actitud que Jesús está demandando de sus ciudadanos. Es otra. No nos amoldemos a lo que piensa el mundo, amoldémonos a lo que piensa Dios. Y Dios dice que quiere que busquemos la reconciliación y la acción para poder arreglar esas cosas. Así que el Señor pueda ayudarnos a poder atesorar estas palabras en nuestros corazones, que nos dé la sabiduría para poder actuar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias por tus enseñanzas y gracias, Señor, porque tú viniste para darnos la solución a nuestro gran problema, y es que no podíamos, Señor, de ninguna forma cumplir con esas normas de vida, Señor. En ningún momento podríamos alcanzar tu perfección. Y por eso, Señor, tú nos amaste y viniste a este mundo, te entregaste por nosotros, Señor. Y estamos agradecidos y estamos en este momento adorándote y dándote la gloria que solo tú mereces. Y también estamos, Señor, tristes porque reconocemos, Señor, que hay pecado en nuestro corazón. Reconocemos que hay odio en alguna ocasión y no queremos tener y sentir eso, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poder moldear nuestros corazones, a que cada vez nos parezcamos más a ti y menos al mundo, a que cada vez actuemos más como tú y menos como el mundo. Señor, ayúdanos a poder actuar según tu voluntad. Ayúdanos a poder pensar, hacer y actuar, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y poder seguir estas enseñanzas que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, que este sea un día de bendición, Señor, y que nos podamos volver a reunir esta tarde en la reunión. En nombre de Cristo Jesús. Amén.